Tenemos ya las 7 de la mañana, 17 minutos, 7 con 17 minutos. El arquitecto Washington López, director del Movimiento Autonómico Regional, concejal del Cantón Machala, también es nuestro invitado de esta mañana, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Retomando las últimas palabras que dijo el ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, hay que hacer una dieta de austeridad, pero que no afecte a los pobres. Se habla definitivamente del endeudamiento que tiene el Ecuador, donde el presidente de la República, Lenín Moreno, lo ha dicho, no existe ninguna mesa servida, a pesar de que hay voces, y eso es lo que nos llama totalmente la atención, donde Doris Solís decía que un país totalmente estable, con una excelente economía. Entonces, definitivamente nuestro presidente está mal asesorado, estamos súper bien y no quieren reconocer aquellas personas que siguen insistiendo de que los 10 años ha sido el mejor gobierno y donde tenemos una economía totalmente estable. Bienvenido, arquitecto. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, veo propuestas de ajustes que hagan dieta a los pobres, y los pobres toda la vida han hecho dieta. Ya. Lo que debe hacer dieta a los gordos, esta gente que ha captado toda su vida los recursos económicos que genera este país, está concentrado en pocas manos. En ese sentido yo tengo que aplaudir esa política económica que manejó el gobierno, que presidió Rafael Correa, donde hay que hablar con la verdad, nunca se topó a los pobres. Y eso hay que decirlo siempre con precisión. Y yo felicito también al compañero Lenín Moreno, que actualmente ha descartado un paquetazo económico, que la necesidad de revisar la situación económica es obvio, que no estamos o como quisiéramos estar, obvio, pero anhelamos que la propuesta que se vaya a hacer para mejorar nuestras condiciones, como dice el propio presidente, a partir de 2018, sean justamente sin afectar los sectores, la mayoritaria población de este país que todavía vive en condiciones de pobreza. Hay un endeudamiento millonario de miles de billones de dólares. ¿Cuál usted cree que debería ser la fórmula para eso? ¿Qué es lo que va a proponer el gobierno nacional para poder cumplir con un endeudamiento totalmente preocupante que tenemos los ecuatorianos? Bien, nosotros como movimiento hemos estado, como la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, profundamente preocupados de una crisis política que se genera al interior del gobierno, en la que lamentamos que haya llegado a este nivel, porque justamente el diálogo que se debe dar entre todos los sectores sociales y políticos es una base fundamental para justamente enfrentar las crisis. Y en ese sentido nosotros, el movimiento ha sido claro y preciso en la madurez política que nosotros siempre hemos actuado, es que sí reconocemos el legado que dejó la Revolución Ciudadana con el presidente Rafael Correa. Que también hubieron problemas, sí, también se transparentó en ese sentido, y estamos convencidos de que hay un déficit que se habla de 6.000, de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en estos momentos. ¿Cuál es la postura del Movimiento Autonómico Regional ante los hechos de corrupción denunciados, no por las autoridades ni por la Fiscalía ecuatoriana, sino denunciadas en su momento por Estados Unidos, por el Ministerio de Justicia, y denunciado en esta oportunidad por la Fiscalía de Brasil a través de un diario de ese país? Estimada Yani, efectivamente, nosotros, si bien reconocemos el legado, hay transformaciones importantes porque no lo podemos desconocer. Es una política social, económica que transformó en gran parte de nuestro país, pero también nosotros apoyamos al presidente Lenín Moreno en su combate a la corrupción, claro y preciso. La lealtad no puede ser una forma de ocultar acciones irregulares, inclusive que puede darse de las propias autoridades del gobierno que se han dado. Pero también nosotros aplaudimos desde todo punto de vista la apertura al diálogo nacional, justamente para combatir la corrupción y para combatir la crisis que se ha manifestado. Y hemos indicado de que debería fortalecerse especialmente con los sectores progresistas de este país. Arquitecto, pero no es un doble discurso sí, permítame, de decir sí estamos apoyando a Lenín Moreno, pero también apoyamos al diálogo que según los que están dialogando, porque parece que es un problema de Alianza País, no es un problema de los ecuatorianos que se han ido llevando, porque
Resulta que en esos sobreprecios donde se ha denunciado gravemente, incluso hay una indagación previa por peculado iniciado por el propio fiscal en contra del vicepresidente Jorge Glass. Estamos hablando de que son recursos de los ecuatorianos. Yo creo que ese diálogo no debe ser de Patiño y de Gabriela Rivadeneira. Es un diálogo que tiene que abrirse a nivel nacional. Nosotros somos leales al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Apoyamos el proyecto político, pero nunca jamás nosotros no vamos a apoyar combatir la corrupción, venga de donde venga. Lo que sí hemos dicho con claridad, que también hay que garantizar un derecho fundamental, que es el derecho a presumir la inocencia. Por supuesto, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces tiene que actuar los organismos de control, la justicia, determinar responsabilidades, venga de quien venga. Y esa persona que se determine, está inmerso en temas de corrupción, tiene que ser separado automáticamente y que le caiga el peso a la ley. ¿Usted considera que el vicepresidente Jorge Glass debe renunciar o bien que la Asamblea Nacional debería empoderarse a quien representa realmente a los ecuatorianos y llamar a un juicio político con todas las argumentaciones que existen? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Lealtad, traición, porque se denuncian casos de corrupción. O sea, ¿dónde estamos? Se ha creado una comisión de Alianza País, aunque yo considero que esa comisión debe ser mucho más amplia, y sí expreso mi profunda preocupación que a pesar de las condiciones políticas que estamos y las condiciones económicas, yo veo una élite política enquistada en el movimiento País que todavía es excluyente, discriminatoria, no permite fortalecer una base social política que apuntala este proyecto político y más bien busca de cualquier manera mantener secuestrado este proyecto, secuestrado. Pero hay otra preocupación enorme, que hay omisión por parte de gente de Alianza País, representantes de Alianza País. Por ejemplo, acá en la provincia del Oro se ha intentado entrevistar y nadie quiere dar declaraciones, nadie quiere pronunciarse respecto a un tema que creo que nos interesa a todos los ecuatorianos. Es más, mi estimada Yani, nosotros ayer tuvimos una reunión política. ¿A quién representan? ¿Representan a su partido político o representan los intereses de una provincia? Nosotros ayer expresamos nuestra felicitación a la gobernación de la provincia de Lora por su apertura que hay al fortalecer el Frente Unidos en la provincia del Oro. Y vemos la permanente ausencia de los dirigentes del movimiento País, a pesar de las actuales condiciones críticas que deberían hacer desde ellos mismos, desde su dirigencia, buscar promover la unidad, la alianza de sectores progresistas que apoyan y han apuntalado permanentemente este proyecto político. Nosotros, con nuestros asambleístas, con nuestras dirigencias, con nuestra militancia, hemos sido permanentemente actores de defensa, y a usted le consta, Yanni. ¿Cuál es la propuesta del movimiento autonómico regional para el momento político que vive el país? Usted ha dicho apoyar y que se revele todos los actos de corrupción, venga de donde venga. Venga de donde venga, nosotros pedimos que primero se debe tranquilizarse todos los actores que están inmersos en este problema. Hay que buscar el diálogo, mi estimada Yani. Hay que a través de ese diálogo buscar definir una línea. Yo siempre he manifestado que está el proyecto ahí. Parece que a ellos no les interesa el diálogo, porque el diálogo lo abrió el presidente de la República, Lenín Moreno, sentarse con la oposición. Yo creo que eso nos sorprendió a todo el mundo. O sea, vemos loable lo que él ha hecho, pero cuando se le dice que es un mentiroso, que es un traidor, que es un desleal, o sea... Discúlpeme, o sea, yo creo que por más hombre de bien que sea, con todo el deseo de abrir esos diálogos, pero si hay un ataque de esa naturaleza, la carta que le envió el mismo vicepresidente de la República, Jorge Glass, la sabatina que abrió, o sea, él definitivamente no ubicándose en el puesto que tiene. Hay que reconocer en este país que el presidente de la República se llama Lenín Moreno. Así es, pero parece que ni mismo Movimiento País lo sabe. Y hay que apoyar el diálogo, es necesario fomentar la producción, hay que generar fuentes de trabajo en este país. El empleo es necesario para desarrollarnos. Hay que pensar en fortalecer la política social de este gobierno. Y hay que dialogar, eso no implica ceder. Nosotros rechazamos a aquellos que pretendan parcelar el poder. Nosotros no creemos entregar recursos estratégicos sobre pretexto del apoyo. Por supuesto. Nosotros creemos en una participación activa, transparente, democrática, que tengan voluntad definitivamente de seguir transformando nuestro país.
que se termine ese gran sector que todavía existe, que está lleno de miseria, de pobreza, que está afectando a ecuatorianas y ecuatorianas. Tenemos que trabajar en unidad. Esto no es un tema de parcelas de poder. La posición del Movimiento Autonómico Regional también lo es la posición de los asambleístas de país, porque acordemos que fueron en alianza. O ahorita están divididos. El compañero Montgomery Sánchez Reyes, asambleísta nuestro, ha manifestado su predisposición, inclusive de ser parte de este diálogo, de esta mediación, para poder determinar, como yo digo, con claridad, cuál es la línea, la línea gruesa en el tema político, económico. Hay que, también he dicho que hay que retomar la génesis del proyecto político de la Revolución Ciudadana, a ver qué pasó, dónde nos quebramos, quién están enquistados en este proyecto que están bloqueando la posibilidad real de seguir trabajando de manera conjunta en función de los intereses de nuestra provincia y de nuestra patria. Hay voces en la Asamblea y también de otros sectores donde se habla de importantes reformas, de que definitivamente los órganos de control deben funcionar en este país, que han estado totalmente sin acción durante 10 años. ¿Usted considera que esas reformas importantes tienen que darse en la Asamblea? ¿Cuál es la posición del ingeniero Montgomery Sánchez? Nosotros como Movimiento MAR hemos expresado nuestra profunda preocupación cómo se está dando el tema del funcionamiento de los organismos de control, de la Contraloría General del Estado. Tiene una deuda pendiente con nuestra sociedad, hay muchas denuncias de corrupción que no tienen respuesta. Igualmente el Consejo de Participación Ciudadana, que también tiene una deuda pendiente en esta provincia del Oro. También nosotros estamos apoyando todas las acciones necesarias para mejorar la calidad del servicio público, de desterrar la corrupción, porque también hay que decirlo con claridad, todavía hay graves denuncias de corrupción, hay acosos sexuales denunciados en muchas entidades educativas. También se habla de acosos laborales en muchas instituciones públicas, sobre pretexto de lealtad, sobre pretexto de apoyar este proyecto político de la Revolución Ciudadana. No nos impide a denunciar públicamente todos los actos que están generando algunos funcionarios públicos, aunque reconocemos que hay un alto nivel de servicio, hay una altísima voluntad de muchísima gente que es buena, que es positiva, que está en la gestión pública, pero también tenemos que señalar a quienes están afectando no solamente al servicio público, sino al propio gobierno nacional de la Revolución Ciudadana. ¿Las denuncias de corrupción que usted acaba de señalar están presentadas? Sí, ¿están en investigación? Están en investigación y nosotros por eso hemos aplaudido, aunque algunos tratan de satanizar las acciones que se llevan de la gobernación, nosotros lo hemos aplaudido, porque es una forma de poder llegar a las instancias en las que se debe dilucidar estos tipos de problemas y deben inmediatamente ser sancionados a quienes incurren en actos de corrupción. ¿Se entiende total apoyo al presidente Lenín Moreno? Nosotros apoyamos a Lenín Moreno porque él fue elegido presidente constitucional de la República del Ecuador. Igualmente apoyamos a Jorge Glass porque en su derecho, que le vuelvo a insistir, a presumir su inocencia. El día que se determina alguna responsabilidad civil y penal, pues que le caiga todas las sanciones que la ley en este país le determine. Nosotros, mientras tanto, él está ejerciendo la vicepresidencia de la República del Ecuador y él tiene que buscar un diálogo con el presidente y seguir trabajando en función de los intereses de la patria. Muchísimas gracias al arquitecto Washington López, director del Movimiento Autonómico Regional. En otra oportunidad vamos a seguir hablando de temas de interés local y provincial. Arquitecto, gracias por su compañía. Vamos con Alan.